La siguiente fase en el conflicto de Estados Unidos y el régimen dictatorial de Maduro y el Cártel de los Soles ha empezado. Trump ya ha dicho que va a realizar una llamada a Maduro para decirle algo muy específico. Algo que yo aventuro que podría estar en esta línea. You're fired. Get out of here. You're fired. Pero os dejo a vosotros elucubrar en comentarios si se os ocurre un mensaje mejor. Ayer ya comentamos que la categorización de organización terrorista extranjera se activó automáticamente, ya que Marco Rubio había dejado una alarma burocrática activada como cuando tú te pones el despertador al irte a dormir. Y esa alarma sonaba el 24 de noviembre en el nanosegundo exacto en el que el reloj marcaba las 12 de la noche. Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político, es una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional y están utilizando ese territorio nacional. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. Las implicaciones son serias, y lamentablemente los efectos de las mismas ya han empezado a afectar a los ciudadanos del país. Y no me refiero únicamente a los que se encuentran ahí físicamente. Miles de viajeros están atrapados en aeropuertos de todo el mundo, igual que Tom Hanks en la película de La Terminal, sin saber qué cojones hacer con su vida. Parece que mientras usted volaba, en su país hubo un golpe de estado. Suspendieron todos los vuelos de su país hasta nuevo aviso. Porque claro, hablamos de gente que tiene que volver a su tierra a trabajar, y estos billetes de avión, dejad que os diga, no son baratos. Además, ya sabéis todos cómo son las compañías aéreas cuando se trata de resarcir inconvenientes a sus clientes. Van a hacer todo lo posible por desentenderse en lo relativo a devolver dinero y dejar a todos los viajeros con el culo al aire. Se perdió, todo se perdió. ¿Qué se perdió? El dinero que invirtió se perdió, perdió todo. ¿De qué habla? Tengo $100. No, ya no los tiene. Puf. ¿Y qué puedo hacer para recuperarlos? Lo siento, señor, pero esta línea es solo para miembros del banco. Entiendo perfectamente que muchas de estas aerolíneas no tienen culpa de lo que está ocurriendo, pero el consumidor final, el pasajero, es el más afectado por todo esto, ya que no solo pierde el billete, que como os digo, no es barato, sino que queda a cargo de su propia suerte y economía, atrapado en un país que no es el suyo, con el gasto extra de pagar un alojamiento durante un tiempo indefinido. Algunos con niños a su cargo, sin ingresos por no poder desempeñar su trabajo. Decidme ahora quién está en peor situación, si ellos o una compañía multimillonaria. Es que hay aerolíneas que incluso les dicen a sus pasajeros que se busquen la vida, que ya si eso en 2 semanas les pueden desplazar. Que me pago un hotel porque me quieren mandar para el 9 de diciembre. Son 16 días más y no, es como todo, no hay dinero para costear ese gasto de 16 días. En principio esto no aplica a vuelos que salen de Europa, porque los pasajeros están protegidos por el derecho europeo, que obliga a la compañía a costear los inconvenientes y retrasos, incluyendo alojamiento y comidas, hasta que se resuelva la situación por lo menos. Pero, tal como os digo, muchas de estas compañías están tratando de escurrir el bulto de responsabilidad. Así que no tiene nada que hacer para nosotros, que tenemos que resolver nuestra cuenta. Prácticamente todas las rutas aéreas con Venezuela están siendo cerradas, aislando aún más a la dictadura. Incluso compañías aéreas sospechosas de posibles vínculos con el régimen, como Estelar, Plus Ultra o Air Europa, han cancelado sus viajes hasta nuevo aviso por el riesgo del espacio aéreo venezolano. La consecuencia inmediata de todo esto es que los venezolanos en el extranjero están tratando de encontrar una alternativa para volver, un camino que puede convertirse en una pesadilla. Y es que cuando el cielo no es una opción, la tierra es el único camino. Que el portador del anillo decida. ¡Atravesaremos las minas! Sea así. Por muy grande que sea la frontera entre Colombia y Venezuela, realmente solo hay un paso viable para un desplazamiento largo, y ese paso es el puente Simón Bolívar. Este camino es recordado por muchos con horror, y no es para menos, porque ha sido protagonista de los éxodos más grandes de la historia del país. Éxodos que no se dieron el siglo pasado, sino en los últimos años. Porque el chavismo, otra cosa no, pero son expertos en joder su economía y paralizar sus exportaciones. Eso sí, hay algo que han sabido exportar muy bien, a su propia gente. Más de 9 millones de venezolanos han huido espantados de la miseria y represión del régimen. Las imágenes del colapso de este puente son recientes y numerosas, y todo apunta a que se viene otro colapso, porque a día de hoy es prácticamente el único modo de que la gente entre y salga del país con el espacio aéreo fuera de la ecuación. Todo ello con los inconvenientes que implica perder tu vuelo original, pagar uno a Colombia, desplazarte por tierra hasta el puente, esperar la eternidad que haga falta hasta poder cruzarlo con las autoridades de la frontera colapsadas, y luego desplazarte por tierra hasta tu casa. Dicho esto, hay unos vuelos que no están parando y esos son los de la Fuerza Aérea Estadounidense. Bueno, no solo no paran, sino que además aumentan. Es que es acojonante cómo los B-52 día sí, día también se dan paseos por ahí y van con el call sign de papi para dejar claro su destino. You got any guns on you?
No, papi. No, papi, no. I ain't your papi. Put your head down. Esto que os voy a contar es gracioso, porque se rumoreó hace unos días que durante el cumpleaños de Maduro iban a tirar octavillas desde aviones yanquis sobre Caracas. Para quien no sepa lo que son las octavillas, vamos a verlo ahora. Se trata de folletos impresos, normalmente hojas pequeñas de papel, que se lanzan o se distribuyen durante un conflicto armado con fines psicológicos, propagandísticos o meramente informativos. Se usan como parte de la guerra psicológica. Si habéis visto Dunkerque, ahí está bien representado. En esa situación, durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos estaban en plena retirada de Francia porque los alemanes les habían aplicado la táctica nunca antes vista del Blitzkrieg, que es básicamente un a saco paco con los tanques e infantería bien coordinados. Algo que les pilló en bragas, porque esperaban un estilo de guerra de trincheras estancado y lento como el de la Primera Guerra Mundial. Con este asalto Blitzkrieg les embolsaron y no tenían escapatorias, solo podían resistir y echar unos Padre Nuestros para que los cascarones británicos llegasen en grandes números y les sacasen de ahí. Los alemanes empezaron a tirarles octavillas para informarles educadamente de que les tenían completamente rodeados, algo que afectó enormemente a la moral de las tropas, que bueno, ya debía andar bastante baja por la retirada. Este sería el efecto que buscarían con lo de las octavillas, y me da una pena enorme que ese plan no haya salido adelante, porque me hubiese encantado ver qué panfletos habrían tirado los estadounidenses sobre el Estadio Monumental durante el cumpleaños del dictador. Supongo que habrían usado el cartel de la recompensa de 50 millones, pero vete a saber. Nicolás Maduro, chúpalo. Visto esto, lo que a mí me viene a la mente es cómo estará evolucionando la presión en la población venezolana. No los que están en los aeropuertos, sino los ciudadanos que están físicamente en el país. ¿Estarán a favor de lo que están haciendo los yanquis o estarán en contra? Quiero decir, yo parto de la base de que más del 70% de la población votó por Edmundo. Si esto es así, entonces es lógico asumir que más del 70% de la población estará a favor de la invasión. Es decir, que he decidido acudir a la televisión venezolana para ver si ellos han hecho alguna encuesta que refleje el sentir popular. Y resulta que el otro día lo hicieron. De hecho, al parecer estaban tan acojonados con la posible invasión que corrieron a enseñar los resultados en directo, confiando en que reflejasen que la mayoría de venezolanos están en contra de una invasión para librarles de su amado, indulgente y superdemocrático régimen. Pero la cagada fue que cuando haces una encuesta en una república bananera nunca debes olvidar aplicar el filtro mágico de embellecimiento, porque si no vas a mostrar los resultados originales y te tomas tantas molestias para ocultar las actas electorales que mínimo que manipules bien una simple encuesta. Digo todo esto porque la televisión venezolana mostró unos gráficos en los que se ve precisamente que el 79% del pueblo está deseando que los yanquis vengan de una puta vez a ayudarles a librarse de un régimen militar opresor que no es como el de Corea del Norte solo porque no tiene armas nucleares que disuadan al mundo de entrar a arreglar el problema. ¿Aprobaría usted una intervención extranjera? Este es el dato que se está censando a través de este estudio. El 79% de las personas encuestadas en Venezuela no están de acuerdo, están en desacuerdo con... Bueno, un momentico, vamos a revisar aquí. 79% está en azul, dice que está de acuerdo. Fallas técnicas, espere por favor. Pero bueno, imagino que esto de que el subconsciente te traicione para que digas la verdad en mitad de una mentira flagrante es algo que no puede evitarse y que de vez en cuando escapa del control de esta clase de políticos. Son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. To launch a wholly unjustified and brutal invasion of Ukraine. Queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. En otro orden de cosas, la estrategia del régimen cada vez empieza a ser más desesperada, algo que podría ser preocupante. La táctica del chavismo es la típica de estos dictadores, aguantar hasta el final, confiar en que tus escudos humanos sean lo suficientemente disuasorios como para que no quieran tocarte. Pero es evidente que empiezan a verse grietas cada vez más profundas en el control que tienen sobre el país. Las pegas de convertirse en un paria internacional son que ya nadie confía en ti. Estados Unidos lo intentó con Biden al firmar el acuerdo de Barbados con Maduro. Porque sí, lo de Venezuela viene de tiempo atrás. La anterior administración era mucho más diplomática por los vínculos económicos que algunos tenían con el régimen dictatorial. A dar un giro a la situación se firmaron en 2023 esos acuerdos de Barbados, que se supone aseguraban unas elecciones limpias y transparentes en 2024, para dar una salida digna al chavismo. Pero claro, estos dictadores de pacotilla dijeron: macho, si los yanquis cambian de presidente cada 4 años, siempre podemos negociar con el nuevo. Nosotros al fin y al cabo nos podemos inventar los resultados electorales y listo. Senador Rubio, en Venezuela hay una gran expectativa de las elecciones, posibles elecciones de este 2024, que sean transparentes, con garantías, con observadores reconocidos y legítimos, tras las primarias que ganó María Corina Machado y tras el acuerdo de Barbados.
¿Tiene el gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden la voluntad de hacer respetar esos acuerdos de Barbados? Yo no creo que tiene ninguna voluntad de hacerlo. Ellos lo que están buscando es quitarse ese problema de encima. Y una Casa Blanca que está llena de personas que yo creo que hasta cierto punto simpatizan con el pensamiento, ¿no? Y la ideología de estas personas que controlan ese régimen. En fin. La hipotenusa. Y el resto es historia. Pucherazo electoral, Maduro gana por mayoría absoluta, aunque resulta que le había votado menos del 30% de los venezolanos. Y seguro que más de la mitad de ese 30% fue por miedo a represalias si averiguaban el sentido de su elección, ya que ahí eso del voto secreto no está de moda. ¡Ridículos! ¡Son unos ridículos! Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Ya han gastado la poca credibilidad que tenían. Ya nadie sale a su defensa cuando empiezan a señalarles. Ni Rusia va a mantenerles, no porque no compartan su autoritarismo, sino porque se está cerrando algo muy interesante en Ucrania que ya comentaremos en los próximos días. Hasta a Petro le cuesta soportar el olor del apestado régimen chavista y eso provoca que se desmarque de señalar la legitimidad del régimen. Que se impuso una elección fraudulentamente. Aunque es verdad que el tipo sigue soltando la cantinela del jaguar, que lo único que hace es dar testimonio del escaso crédito internacional que tiene ahora mismo el dirigente colombiano. Le están pidiendo al presidente Gustavo Petro que aclarara si se encontraba bajo el estado de alguna sustancia psicoactiva o estaba pasadito de tragos, como se dicen en Colombia. Claudia en México y Lula en Brasil se quedan al margen con declaraciones pobres y típicas de países que saben que el régimen es insostenible, pero que, por compromiso con ellos, no pueden tampoco lanzarse a señalarlos como lo que son, una dictadura. Nosotros somos un país que busca siempre la paz, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos. ¡Ay, eres muy lento! ¡Déjamelo a mí! No estamos a favor de invasiones, entonces que se dé lo que pueda siempre en México vamos a estar, que se dé un diálogo, hay que buscar el diálogo y la paz. Lleva mucho tiempo pronunciar algo en lengua Ent y nunca decimos nada. A menos que merezca la pena el tiempo que requiere decirlo. Pero bueno, llegados a este punto os recuerdo que yo no tengo ni idea del asunto, así que ¿por qué no me ilustras tú en comentarios con tu opinión sobre lo que se viene en Venezuela? ¿Las compañías aéreas se harán cargo de la situación o dejarán tirados a todos esos pobres viajeros que están varados en los aeropuertos? ¿Tirarán octavillas sobre Venezuela para acojonar a Maduro y forzar esa salida que nunca se da? ¿Cuál es el porcentaje real de venezolanos que ansía una liberación con asistencia yanqui? Y lo más importante, ¿se convertirá todo esto en un bloqueo sin fecha de caducidad o la salida del vendepatrias es inminente? Te leo, suscríbete y aprovecho para agradecer a esos miembros que andan apoyando el canal económicamente como Argenislor, Roman Carrizo, Pinche Táctico, Rama, El Renzo, RGR, Enrique Leonardo, El Gentil Técnico, Khabib, Brian Guarapo, Dailos de Pixel, Nico Chaum, Enrique Herrero, Sebastián Castillo, Zar Games, Lionel Gramaglia, Agusanto, Amorchis, Benito Galán, Matías, Juan Delgado, Frankie y Wharton. Hasta luego.